Bueno, buenas tardes. Este video cumple la función de ser la tercera sesión de sociales para grado décimo en la Fundación Colombia Crece. En parte lo que queremos con este video es que cerremos el tema de la violencia en Colombia y que nos centremos un poco en este traspaso que hay hacia el conflicto armado, no como algo que está desarticulado, sino evidentemente como algo que tiene una continuación allí presente. Entonces la pregunta guía es qué representó el Frente Nacional o qué intención había con el Frente Nacional, que como ya lo vimos en el video pasado, es como este punto culmen en el cual se intenta recuperar la democracia que se había perdido. Y en parte porque el Frente Nacional viene después de la única dictadura, entre comillas, porque hay un tipo de término delicado ahí, es la dictadura de Rojas Pinilla. En ese orden de ideas, pues para empezar la exposición es importante reconocer quién era Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, Gustavo Rojas Pinilla fue un militar que se posicionó en ese momento como dictador en parte a nombre de los conservadores de la época. Asumió la presidencia, si se puede llamar así, en el 53, tras deponer mediante un golpe de Estado al entonces mandatario Laureano Gómez. Esto como que le hizo tener una cierta cercanía o afianzamiento político con los conservadores del momento. Y su intención era la pacificación de lo que venía aconteciendo y el restablecimiento de instituciones democráticas. Por lo tanto, él propuso tres cosas principales, y esto es importante destacarlo, y es primero una amnistía contra los guerrilleros combatientes de aquel momento. Esto contribuyó a que se desintegraran muchas de las guerrillas liberales que se habían construido en aquel entonces. También una reconstrucción económica de las zonas afectadas por la violencia y la creación de un gobierno cívico-militar. Esto se acabó viendo referenciado con las juntas militares, que ya ahorita las vamos a ver. Y también una ley contra los comunistas y una distancia que se mantuvo con los liberales, lo cual profundizó en parte la violencia, no necesariamente al interior de la capital, que era Bogotá, o que sigue siendo Bogotá, sino en las zonas aledañas al territorio. Entonces, esto profundiza la violencia, crea estigmatizaciones. Por lo tanto, este discurso sobre recuperación de la democracia va todavía más complejo de lo que es. Rojas Pinilla hizo una serie de cosas importantes. Primero que todo, creó dos bancos públicos cuyas medidas se tomaron desde los bancos privados. Esto se consideró como una competencia desleal frente a esas entidades de tipo privado. Igualmente fundó el Banco Cafetero, capitalizó la Caja Agraria y estableció el Instituto de Fomento Tabacalero. Además, motivó e impulsó una serie de medidas como vías de comunicación, en particular lo que se conoce como el Ferrocarril del Atlántico, la construcción del aeropuerto El Dorado para aquel entonces, el de Barranca Bermeja y otra cuarentena de aeródromos que circulaban por todo el país. Además, en parte, una de las cosas más interesantes es que durante su dictadura se le cede el derecho a la mujer del voto. Esto, bien sea considerable o no, creo que es interesante de resaltar en parte porque el afianzamiento o la dureza con la que se conocen las dictaduras no es igual durante el mandato de Rojas Pinilla que lo que ocurrió, y esto lo veremos en próximos videos, en próximas clases, con América Latina, con Pinochet, como lo que ocurrió en Chile, como lo que ocurrió en Argentina. Una de las cosas que más destacó o que se compara con otras dictaduras en América Latina es que Rojas Pinilla tenía la intención de mantenerse en el poder, ya sea mediante unos estamentos o siguiendo un régimen democrático, pero igual tenía totalmente la intención y esto causó problemas al interior de los partidos, porque lo que él hacía más que todo era ser la excusa de un retorno a la democracia luego de un periodo de violencia incontrolable en el país. Aún así, en el 57 él recurre a la Asamblea Nacional para pedir, por así decirlo, cobijo y ayuda en su propuesta y prolongar su mandato hasta el 62. A pesar de esto, se estaba fomentando, digamos, un frente cívico en parte por los dos presidentes, o no los dos presidentes, sino los dos representantes de aquel momento de los partidos liberal y conservador. Por el lado del Partido Liberal, Alberto Lleras, que más adelante fue presidente justamente del Frente Nacional, y Laureano Gómez por parte del Partido Conservador. Este acuerdo bipartidista, que era ahí donde estaban haciendo justamente las ideas del Frente Nacional,
acabaron conduciendo, digamos, al declive de Rojas Pinilla, que no fue voluntario por parte de él, como se conoce anteriormente, que pues los militares entran así en la medida del caso salen, no, sino que él sufre un declive y en cierta medida el traspaso a la democracia se produce más que todo por esta conjunción de las oposiciones del régimen militar y no como si el régimen militar hubiese implosionado al interior. En sí, el fin del mandato de Rojas Pinilla fue pacífico en comparación con otros, pero aún así fue un declive que se produce justamente por las tensiones que ocurrían. Más adelante, y lo que conversábamos la clase pasada sobre el M-19, es que cuando se intenta generar mediante unas medidas democráticas un partido político en el cual él pudiera seguir en el poder, pues se dice y se relata y se cuenta que acabó siendo robadas sus elecciones. Y pues esta es una de las grandes como dilemas a nombre del expresidente Pastrana, que se dice robó las elecciones de aquel momento. Luego de Rojas Pinilla siguió el establecimiento de una junta militar que dura más o menos un año. Este proceso tenía la intención de ser como la construcción más lógica y racional para dar lugar a lo que tenían que ver con los partidos políticos, pero que se veían un poco subyugados por lo que tenía que ver con el escepticismo y la polarización. En ese orden de ideas, la violencia que se había disipado estaba retornando y la urgencia era cómo fomentar un sentido democrático en el país en el cual todas aquellas tensiones sociales y demandas de la sociedad pudieran ser concentradas mediante las elecciones y mediante la identificación con un partido. Entonces Gustavo Rojas Pinilla cede el poder en el 57 debido a la influencia de estos sectores que le estaban pidiendo justamente su mandato y designó una junta militar que fue presidida por el general Gabriel París y que daría paso a la reforma del 57, la cual dio nacimiento, permitió la emergencia del Frente Nacional. Asimismo, el 10 de mayo del 57 al 7 de agosto del 1958, justamente casi que un año, la Junta realizó la transición de la dictadura militar a la democracia representativa, que lo que hacía era exigir una asamblea constituyente que permitiera justamente la aplicación de este decreto que permitía el Frente Nacional. Asimismo, los altos mandos militares decidieron la suerte del general Rojas Pinilla, él tuvo que salir del país. Igualmente, la reforma constitucional que resultó de la Junta Militar estuvo conformada por 14 artículos y fue llamado plebiscito, el primero y único hasta ahora en la historia de Colombia, hasta ese momento. Y entre algunos compromisos también estaban que a partir del 1 de enero del 58 todos los gobiernos deberían invertir el 10% del presupuesto nacional en la educación pública del país. O sea, en cierta medida era una urgencia por demostrar que los sectores del país se estaban recuperando y articularlos mediante las medidas del gobierno y del Estado central. Entonces era considerar que en evidencia las tres ramas del poder estaban retornando al régimen democrático, pero sin renunciar al hecho de que se estaba dando una transición de un régimen militar, de una dictadura. Ahora, para seguir puntualmente con el Frente Nacional, digamos que este tuvo dos medidas frente a la reforma del 57 y fue la paridad y la alternancia. La paridad era la distribución equitativa en el interior del Congreso por parte de los partidos liberal y conservador, que eran los que fundamentaban o los que basaban, digamos, el conflicto en sí. Entonces, si el Congreso estaba compuesto en un 100% por, digamos, 100 personas, 50 iban a pertenecer al Partido Conservador y 50 al Partido Liberal. Lo que acabó de acontecer luego del Frente Nacional es que en el Congreso aumentó el número de liberales debido a un tipo de, considero yo, afianzamiento todavía muchísimo más político por parte de este partido, pero que incluso durante la constitucional del 91 presentó al Partido Conservador como el tercero electo. O sea, primero iba el liberal, luego iba el partido del M-19 para ese momento, y por tercer caso el Partido Conservador, lo cual demuestra así un descontento social frente a este. La alternancia hablaba de esta particularidad, quizá la más interesante, que fue que un mandatario o un presidente fuera electo a partir de un partido y luego el de otro 4 años después. Entonces primero empezamos con Alberto Lleras Camargo, que en evidencia fue uno de los que firmó el Frente Cívico cuando se estaba haciendo este final del régimen dictatorial de Rojas Pinilla.
comenzó por el Partido Liberal, luego Guillermo León Valencia Muñoz por el Partido Conservador, Carlos Alberto Lleras Restrepo por el Partido Liberal y segundo Misael Pastrana Borrero, que con esta presidencia fue el altercado que sucedió donde supuestamente él roba las elecciones a Rojas Pinilla. Y bajo este contexto es donde surge el M-19, que es una guerrilla que en sí dura una década y medio más o menos, y que en parte luego durante la constituyente del 91 tiene gran influencia a nivel político. Su líder acaba siendo asesinado en un vuelo, que fue Carlos Pizarro, padre de la hoy congresista María José Pizarro. Y ya para ver puntualmente los presidentes, entonces es importante reconocer que, digamos, por el lado de Guillermo León Valencia, lo que se hace es una continuidad de las políticas de Lleras Camargo, pero algo que acabó como fundamentando o profundizando una división al interior del Partido Liberal. Aún así, estas políticas hablaban del aumento, digamos, en las exportaciones de café y de petróleo, un aumento en la construcción de viviendas y la electrificación rural. O sea, era un proceso de modernización del Estado. Yo creo que si se pudiese hablar en general de lo que aconteció en el Frente Nacional es que se moderniza Colombia. Por el lado de Carlos Alberto Lleras Restrepo, por lo menos, él lo que hace es fortalecer el poder presidencial, incluye la emergencia económica dentro de las particularidades políticas y constitucionales, algo que hoy en día a raíz de la pandemia se está usando mucho. Prolonga 4 años el periodo de los representantes al Congreso, que anteriormente dependían de 2 años, esto en parte porque se consideraba que el hecho de que fuera 2 años era una desarticulación, digamos, entre mandatos, y lo que hacía era como movilizar muy poco las políticas que estaban al interior de esto, y prolongó la paridad de liberales y conservadores 4 años más después. Aún así, estos 4 presidentes son los que pertenecen al Frente Nacional. Para finalizar, pues Misael Pastrana Borrero, que en cierta medida fue el personaje principal de este fraude con la NAPU, que era la Alianza Nacional Popular, donde se encontraba el militar Gustavo Rojas Pinilla, y mediante el cual se produce el surgimiento del grupo guerrillero civil que fue el M-19. Entonces, ya más puntualmente, el Frente Nacional se produce durante la Guerra Fría. Hablando de paridad y de alternancia, esta división en dos, el mundo también estaba dividido en dos. ¿Por qué? Por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Esto acrecienta una serie de dudas, digamos, frente al Frente Nacional, que es la división suscitada y casi que arbitraria de los poderes. Empero la Iglesia y las Fuerzas Armadas mantuvieron su papel protagónico en este proceso. El Frente Nacional fue altamente anticomunista y este sistema de coalición partidista acabó desgastándose, lo cual no fue ajeno a las corrupciones. Hay un texto en especial que especifica que el clientelismo en sí nace con el Frente Nacional como lo conocemos hoy en día, que como ya sabemos después de las clases, el clientelismo es este proceso en el cual se ofrecen una serie de favores, una serie de privilegios o de beneficios, sean económicos o no, por favores políticos. Entonces el hecho de preferir o de beneficiar a cierto partido o a ciertos mandatarios tenía que ver mucho y se profundiza con este periodo. Entonces, para terminar, la intención que tengo con el próximo taller es que englobemos todas las ideas de la violencia en Colombia, de la época de la violencia, para desarrollar el traspaso hacia el conflicto armado. Entonces, ¿por qué seguimos en conflicto? Sería la pregunta principal. Este trabajo lo que quiere es una serie de reflexiones o una reflexión, digamos, en una cuartilla que sería una página, que siga las preguntas sobre por qué emergieron los grupos armados, por qué hay actores armados que surgen con mayor potencia en aquel momento. Ya sabemos que las guerrillas pertenecen al 60, pero que en el 80 se fundamentan como ejércitos, que combaten ejércitos justamente. Y los grupos paramilitares, que quizás es un factor importante en la política en Colombia. Además de esto, cómo los centros de oposición se diversifican, y el centro que tuvo que ver con la cuestión de los partidos políticos deja de ser el centro y se traslada a otros frentes. O sea, hay como un tipo de descontento frente a los partidos políticos que siento yo que hoy en día se sigue presentando.
a quien conocemos pertenece al Partido Conservador, digamos, o quien conocemos pertenece al Partido Liberal, como que ese tipo de relaciones ya no existen. Y por último, pues qué dificultades hay para la construcción de paz. Y muchas gracias.